Hola amigos que visitan nuestro canal, hoy les traigo este video que espero que les guste y habla de lo que es el huachicoleo y cómo funciona. Recuerden, como siempre, esto no es un tutorial. Número 1, para poder hacer este tipo de delito, pues se necesitan de tomas clandestinas, como las que vemos a continuación, que en el gobierno del expresidente Peña Nieto se detectaron más de 12,000 sitios de extracción a ductos de Pemex. Este tipo de conexiones de tomas clandestinas son muy bien hechas, instaladas por profesionales, entonces no contraen ningún riesgo para la sociedad. Pero hay otras que se llaman tomas clandestinas, pero llamadas tomas calientes, y en donde pues son hechas artesanalmente por las personas del lugar, por cualquier tipo de persona, y son perforaciones que se realizan de manera improvisada para extraer hidrocarburos en poco tiempo. Este procedimiento de tomas calientes es el que causa más accidentes y por eso también es el más visible en los medios de comunicación y ante los ciudadanos, porque finalmente muchos de ellos terminan explotando así. Después de que se extrae el combustible, se lleva a bodegas como esta que estamos viendo a continuación, y de las que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta que al asumir el gobierno detectaron casas y bodegas construidas a unos metros de los ductos. Lo que hacen es ordeñar los ductos, luego guardan el combustible en las bodegas para después distribuirlo en pipas o en ductos clandestinos en México o Estados Unidos, da lo mismo, ¿sí? Y aquí el combustible es llevado a estas bodegas, que aquí se dibujan un poco parecidas. Son bodegas que pueden estar en cualquier lugar, ocultas a la vista. Después de algún tiempo, y de acuerdo a los clientes, se extrae ese combustible almacenado para llevarlo en pipas o a través de ductos que son clandestinos también a los lugares a donde se los comprarán en Estados Unidos o en México. Por supuesto, algunas de estas pipas son clonadas con las de Pemex y no pertenecen precisamente a Pemex. De las que sí estamos hablando de Pemex son el huachicoleo corporativo, las que forman parte de la corrupción de Pemex. Para poder sacar una pipa de combustible de Pemex, una empresa necesita entregar una factura y así, obviamente, entregan su pipa de combustible. Pero lo que ha estado sucediendo en los últimos años es que quienes se encargan de revisar esas facturas y de entregar el combustible ya están arreglados con esas empresas, y en lugar de entregar una pipa de combustible por una factura, lo que hacen es entregar 3 pipas de combustible por una factura. 2 a 3 pipas de combustible, no necesariamente eran 3 pipas de combustible. Otras ocasiones se clonaban las facturas o eran apócrifas. En fin, la cosa era extraer de Pemex la mayor cantidad de combustible posible, y para cargar la gasolina es necesario contar, como les había dicho, con una factura o recibo que ampare la cantidad de hidrocarburo que se compra en los centros de almacenamiento. En muchos de los casos, los empleados de Pemex permitían que con un solo documento las pipas obtengan 2 o 3 cargas de combustible. No necesariamente son 3 pipas, sino una misma pipa podía obtener 2 o 3 cargas de combustible. Ahora, con estas modalidades se registraron unas pérdidas de 60,000 millones de pesos el año pasado, todavía en el sexenio
Peña Nieto. Esta es la segunda parte, la más interesante. ¿Por qué hay escasez de gasolina o de combustible en este momento? Vamos a poner escasez, quitamos escasez y ponemos desabasto. Número 1, para evitar el huachicoleo se cerraron las válvulas de 4 de los 13 oleoductos con que cuenta Pemex en el país. Número 2, ahora el combustible se envía con cientos de camiones cisterna, pero la distribución es insuficiente para la demanda. Pero al momento de que se hizo eso, se interrumpió el suministro a decenas de ciudades en los estados de México, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas. ¿Y qué creen? Todos estos estados son estados con alta incidencia de huachicoleo. Ahora, las empresas huachicoleras no pueden exhibirse a sí mismas, es decir, no pueden pedir más combustible del que regularmente pedían a Pemex. Desde dentro de Pemex se identificó a las gasolineras que dejaron de comprarle todo lo que vendían era robado, y aún así no se les rescindieron los contratos de franquicia en el sexenio pasado. Hoy es distinto. Por eso estas empresas se exhibirían si piden más combustible del que regularmente pedían. Aquí en la descripción les dejo un vínculo para que lean un poco de eso. Esta es otra de las razones del desabasto que no nos platican en la mayoría de los medios de comunicación, pero que ustedes tienen que saber. Por eso también hay desabasto. Las gasolineras ya no pueden pedir la misma cantidad de combustible porque es menos del que antes pedían, ya que antes lo hacían a través de los dichosos huachicoles. Gracias por visitar nuestro canal aquí en YouTube. Terminamos con este video. Dale like si te gustó, compártelo en tus redes sociales y por supuesto no olvides suscribirte. Y tampoco no olvides darle clic en el enlace que te he dejado en la descripción para que entiendas un poquito más por qué el huachicoleo es parte de la escasez que estamos viviendo de combustibles en México. Gracias.